Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Adriana Alcalde no estaba contenta con la elección de su hijo. Constancio ya era adulto, había completado su educación, ganaba su sustento y vivía por su cuenta en el apartamento que Adriana había heredado de su madre. Sosteniendo una foto del tocador en sus manos, suspiró involuntariamente. En la instantánea, Constancio estaba capturado en su día de graduación de la escuela. Estaba alegre, guapo y distinguido, y como estaba sentado en esa foto, era un espectáculo absoluto. Adriana había encargado específicamente un traje caro y pantalones de una sastrería. Quería que Constancio brillara en su graduación, y no podía ser menos. Era uno de los mejores estudiantes de una prestigiosa escuela secundaria, y tenía que estar a la altura. ¿Cómo admiraban las chicas a Constancio en ese entonces? Un corazón de madre se inflaba de orgullo, y Constancio no era tímido en compañía de mujeres. Se comunicaba abierta y libremente con las chicas, no como la mayoría de sus compañeros. Constancio, en general, siempre fue el alma de la fiesta. Durante su infancia, Adriana tenía que vigilar a este chico. Con una naturaleza tan volátil, los problemas nunca estaban lejos. El bosque estaba por todas partes cerca de su casa, buscaba aventuras y las encontraba. Adriana se preocupaba por su único hijo e intentaba asegurar el apartamento. Y sin embargo, a los 3 años, el niño logró meter una aguja de tejer en el enchufe. Fue electrocutado bastante mal. Sus tiernas palmas quedaron instantáneamente quemadas y fue un milagro que no pereciera. Adriana lloró mientras sostenía a su hijo llorando, sin darse cuenta de que esto era solo el comienzo. En el futuro, Constancio cayó muchas veces de árboles y cercas. Una vez, incluso sufrió una conmoción cerebral. Los perros del vecindario lo mordieron y tuvo accidentes mientras montaba su bicicleta. No se puede contar todo. Era un muchacho problemático. Y todo porque Constancio no podía soportar simplemente quedarse en casa. Era atraído por el aire libre, por los amigos y por las aventuras. ¿Y qué tipo de persona resultó ser? Adriana Alcalde misma siempre escuchaba a sus padres y tenía miedo de asustarlos innecesariamente. Samuel Alcalde, el padre de Constancio, tampoco era conocido por su temperamento salvaje, pero Constancio era así. Pero Adriana incluso se enorgullecía de que su hijo tuviera una personalidad tan vibrante. Siempre tenía tantos amigos y admiradores. No era un ratón gris, era extrovertido y el alma de la fiesta. Desde su temprana infancia, Adriana sabía que su hijo Constancio era mejor y más inteligente que los demás. Después de todo, ya estaba leyendo a los 3 años, y ni la madre ni el padre hicieron un esfuerzo especial para enseñarle al pequeño. Él lo entendió por sí mismo. Constancio siempre hacía preguntas. ¿Qué está escrito aquí? ¿Qué letra es esta? Y lentamente, constantemente, aprendía. Adriana y Samuel se sorprendieron cuando su hijo de 3 años leyó una señal fuera de una tienda. Nadie lo esperaba. Tal vez solo lo memorizó, dudó el padre, mirando sospechosamente al pequeño. Los padres probaron inmediatamente su hipótesis, pero no. El pequeño Constancio leyó con confianza los nombres de las paradas de autobús y las inscripciones en los carteles. Un poco más tarde, Constancio también aprendió a contar, también de manera independiente. El chico simplemente tenía ese tipo de naturaleza, era curioso y ansioso por todo lo nuevo. A veces esto lo llevaba a aventuras peligrosas y otras veces a éxitos académicos. Adriana estaba increíblemente complacida con las habilidades de su hijo. Para cuando llegó el primer año de la escuela, estaba claro que Constancio no tenía lugar en una escuela regular. Adriana puso el máximo esfuerzo, pero aún así logró inscribir a su hijo en la escuela más prestigiosa de su ciudad. Tuvieron que sobornar a alguien, pero no fue nada. Para entonces, su familia ya estaba bastante acomodada económicamente. Cuando Adriana se casó con Samuel, él era un estudiante pobre. Ella no soñaba con un príncipe rico, ya que ella misma venía de una familia bastante modesta.
Vivía con su madre y su padre en un pequeño apartamento y trabajaba como contadora en una fábrica después de graduarse de la universidad. Hubo un periodo en el que todos sus amigos empezaron a casarse uno por uno. Uno la invitaba a una boda, luego otro, y Adriana siempre estaba sola, a pesar de tener una apariencia bastante agradable. Tal vez era demasiado seria en ese entonces, demasiado estricta y muy modesta, pero los chicos preferían conocer a chicas más sencillas y vivaces. Desde fuera, parecía que Adriana estaba bastante cómoda estando sola, pero no era así. Y luego apareció Samuel. Se conocieron en un baile en su universidad. Él se acercó a Adriana solo hacia el final de la noche y, sonrojado y avergonzado, le pidió bailar. A primera vista, el joven delgado no impresionó a la chica, pero ella aceptó. Y así había estado parada sola junto a la pared durante demasiado tiempo. Durante el baile, hablaron y se conocieron mejor, y cuando la música se detuvo, Adriana miró a su compañero de una manera completamente diferente. Era inteligente, educado, amable, confiable y centrado en sus estudios y su carrera. Incluso entonces, Adriana sintió que no se equivocaría con una persona así. Y su intuición no la traicionó. Empezaron a salir. Un año después, Samuel le propuso matrimonio a Adriana. Aún estaba terminando sus estudios en la universidad y trabajaba a tiempo parcial como asistente de ingeniero en una empresa de construcción. La chica lo pensó y aceptó. ¿Por qué esperar? Todos sus amigos ya estaban casados. Le gustaba Samuel y sus padres no se oponían. De hecho, su madre estaba incluso feliz. Finalmente, su hija estaba establecida y su futuro yerno les parecía perfecto. Era bien educado, respetuoso y un futuro ingeniero. Como joven pareja, le proporcionaron una vivienda universitaria. Recibieron una habitación pequeña con instalaciones compartidas y una cocina en todo el piso. Extrañamente, a Adriana incluso le gustaba esa vida. Aprendió a ser una esposa y ama de casa. Se sentía muy adulta y Samuel estaba allí, confiable y amoroso. Con él, la joven esposa se sentía hermosa y encantadora. Él la llenaba de cumplidos y le compraba regalos económicos. En aquel entonces, no había dinero para algo más significativo. Becas, sueldos, trabajos a tiempo parcial, no había mucho para gastar. Y luego Samuel se graduó de la universidad y consiguió un trabajo a tiempo completo en una empresa de construcción, donde había trabajado como estudiante. Su potencial fue notado de inmediato y su carrera comenzó a avanzar. El crecimiento de su carrera impactó positivamente su salario. Pronto, los cónyuges pudieron mudarse a su propio apartamento y el lugar de trabajo de Samuel ayudó con su adquisición. «Ah, lástima que no tuvimos un hijo a tiempo», bromeaba Samuel y expresaba su pesar. «Podríamos haber conseguido un apartamento de 2 habitaciones». Y de hecho, fue triste. A diferencia de su esposo, Adriana lo tomó en serio en ese momento. «¿Por qué es así? No te preocupes». Samuel la abrazó. «Tenemos todo por delante. Habrá hijos y un apartamento más grande. Solo espera un poco». Y de hecho, Samuel cumplió su promesa. Bastante rápido, aprendió cómo mantener a su pequeña familia. Adriana nunca había vivido tan bien, ni siquiera en casa de sus padres. Ahora podía comprarse vestidos hermosos y zapatos en esas tiendas a las que solía evitar debido a sus altos precios. Pero los artículos allí eran magníficos. Además, los cónyuges a menudo cenaban en restaurantes o volaban al mar para vacaciones al menos una vez al año. Incluso compraron su propio automóvil. Después de todo, Samuel era ahora un gerente y la empresa se estaba expandiendo activamente. Las ganancias estaban creciendo constantemente y al especialista diligente y prometedor se le cuidaba bien financieramente. Era valorado y respetado en el trabajo. Samuel, de hecho, era un trabajador eficaz. Una cosa empañaba su felicidad: no podía concebir un hijo. Samuel no se desesperaba, decía que su momento llegaría. «Todo sucederá a su debido tiempo. Somos jóvenes y saludables. ¿Por qué preocuparse?», tranquilizaba. Pero Adriana aún estaba preocupada. Los hijos de sus amigas ya estaban en el jardín de infantes y algunos incluso estaban en la escuela.
y aquí estaba ella. Adriana fingía que todo estaba bien, y en respuesta a las preguntas sin tacto de parientes y amigos, decía que todavía no tenían planes de tener hijos. Pero el corazón de la joven estaba inquieto y dolido. Anhelaba ser madre. Ella y Samuel podrían proporcionar tanto para un niño: una habitación separada, juguetes, ropa, entretenimiento y, lo más importante, amor y cuidado. Era frustrante que las cosas salieran así. Los médicos encogían los hombros. Parecía que ambos cónyuges estaban sanos. Bueno, la ciencia médica no estaba tan avanzada en ese entonces como lo está ahora. En secreto de su esposo, Adriana recurrió a una curandera abuela. Había oído hablar de ella en el trabajo. Un colega le aseguró que su pariente solo se convirtió en madre después de visitar a esta anciana. «En serio, es una maga. Hace maravillas. Puede curar cualquier cosa en el mundo. Dicen que incluso puede poner de pie a los enfermos sin esperanzas». Adriana, por supuesto, pidió la dirección de esta curandera milagrosa. Dijo que su prima necesitaba ayuda para eliminar verrugas. Pero Adriana fue a la curandera con una solicitud completamente diferente. Había habitaciones oscurecidas y olor a hierbas secas y cera en la casa. Una anciana frágil la miraba atentamente con sus ojos negros. «Veo tu problema», declaró la anciana justo desde el umbral. «Por ahora no puedes tener un hijo, pero no hay un problema real. No hay nada que hacer por mí aquí». «¿Cómo puede ser?». Adriana se sorprendió, pensando que podría estar sufriendo algún problema grave. «No puedo quedar embarazada». «A veces pasa así. Solo espera. Todo vendrá a su debido tiempo». La anciana sonaba exactamente como Samuel. Adriana no estaba preparada para escuchar esto. Después de todo, había viajado casi 2 horas hasta este pueblo con la esperanza de recibir algún remedio. Eso es lo que la joven le dijo a la curandera, casi al borde de las lágrimas. «Esta juventud de hoy en día». Se rió la curandera. «Bueno, está bien. Aquí tienes hierbas secas. Agrégalo a tu café y bébelo con el estómago vacío todos los días durante 2 semanas». «Gracias». Adriana se alegró. Ahora tenía el remedio en sus manos, lo que significaba que su viaje a este lugar remoto no había sido en vano. Y de hecho, solo un mes después de esa visita, Adriana se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. La alegría de la joven pareja no conocía límites. No sabía qué pensar. ¿Realmente había ayudado el café mágico o las cosas simplemente habían funcionado por sí solas? Pero eso no importaba. Lo más importante era que tendrían un bebé. Como la mayoría de las mujeres, Adriana soñaba con tener una hija, una pequeña muñeca obediente con la que pudiera trenzar su cabello y vestirla con ropa bonita. Pero tenían a Constancio, un bebé fuerte y vocal que era exigente y muy activo. En el momento en que Adriana vio al bebé, entendió que era la persona más importante de su vida. Haría todo lo posible para asegurarse de que este pequeño fuera feliz. Durante ese tiempo, Samuel casi nunca volvía a casa. Estaba comenzando su negocio. Fue un paso bastante arriesgado, pero lo intentó y su esposa lo apoyó. Siempre estuvo al lado de su esposo y confió en él en todos los asuntos importantes. El joven, tranquilo y discreto, resultó ser inteligente, decidido e ingenioso. Veía las oportunidades perfectamente y sabía lo que quería. Adriana no tenía ninguna duda de que su esposo lograría el éxito tarde o temprano. Y ella lo ayudaría de cualquier manera que pudiera. Después de todo, todo era para su futuro y también para su hijo. Samuel físicamente no podía ayudar a su esposa con el bebé, aunque realmente quería hacerlo. Llegaba a casa cuando el pequeño ya estaba dormido, y a veces Adriana también. Bueno, la mujer no se quejaba. Cuidar del bebé le traía alegría. Las perspectivas que tenía Samuel eran alentadoras e inspiradoras. El negocio de Samuel iba en aumento. Al principio, era una empresa centrada en renovaciones de edificios, y luego pasaron a la construcción. Inicialmente, comenzaron pequeños, terrenos y casas privadas. Y luego las cosas escalaron. Samuel logró entrar en el negocio de construir edificios de gran altura en su ciudad, y ahí fue cuando realmente despegaron las ganancias.
A veces a Adriana le daba vueltas la cabeza pensando en cuánto habían cambiado sus vidas. No es que se quejaran de la pobreza. Como jefe de departamento, Samuel ganaba bastante bien, pero convertirse en dueño de una empresa realmente lo hizo rico. La familia se mudó a una hermosa casa en las afueras con piscina y tenían una cantidad sustancial en su cuenta bancaria. Samuel sugirió que Adriana renunciara a su trabajo, pero ella no quería. Disfrutaba sabiendo que controlaba los flujos financieros y ayudaba a su esposo en su negocio. Todo era maravilloso. Constancio creció, deleitando a sus padres con sus logros académicos y deportivos. El negocio prosperaba y generaba ganancias. La relación entre los cónyuges era fantástica. Se convirtieron en socios y se apoyaron mutuamente. Y luego, de la nada, una crisis golpeó y los competidores aprovecharon su momento vulnerable. En resumen, Samuel perdió su empresa. Ocurrió justo cuando Constancio estaba terminando la escuela. El hombre luchaba por lo que había ocurrido. Adriana entendía a su esposo. Después de todo, la empresa había sido idea suya. La había cuidado desde su infancia y la había hecho fuerte y próspera. Y ahora la empresa estaba en manos de sus competidores. A Adriana no le preocupaba su bienestar financiero. Tenían ahorros y con la experiencia de Samuel no se quedaría sin trabajo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Su esposo pronto encontró un puesto en la misma empresa donde una vez había comenzado. Por supuesto, lo contrataron para un puesto de liderazgo. No era su propio negocio, pero tampoco estaba mal. En ciertos aspectos, incluso era mejor y más estable. Su nivel de vida siguió siendo el mismo. Bueno, para ser justos, ya no tenían esa abultada cuenta bancaria. Fue una lástima, pero aún así, una gran parte de su dinero siempre había ido al desarrollo del negocio. Así que Adriana concluyó para sí misma que no habían perdido nada, y así vivieron bien. No había motivo para quejarse. Mientras tanto, Constancio terminó la escuela y entró a la universidad con una beca del gobierno. El joven eligió su carrera de forma independiente. Quería estudiar Derecho. Siempre había sido tan decidido, seguro de sí mismo e intrépido. Constancio no se parecía en nada a su padre. En su juventud, Samuel era callado, discreto y serio. Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando, pero Constancio logró hacerlo todo. Terminó la escuela con brillantes calificaciones, tuvo novias y amigos. Era activo, alegre y guapo. Adriana no podía evitar preguntarse, ¿cómo lograron criar a un joven así? Era simplemente perfecto. Era bueno en todo, absolutamente en todo. Incluso logró ingresar a la universidad. Por supuesto, los conocidos no le creían. Pensaban que su padre había hecho trampas y había sobornado a alguien. Pero Constancio lo logró por sí mismo. Era inteligente, impresionando a la gente con sus habilidades desde joven. Aunque el corazón materno de Adriana se preocupaba por su hijo. ¿Cómo se las arreglaría sin ellos en una gran ciudad? Estaba acostumbrado a vivir con el apoyo de la familia. Adriana lo vigilaba de cerca, monitoreando sus movimientos. ¿Cómo más podría hacerlo? Después de todo, ella era su madre. Y Constancio tenía un carácter con un toque de aventura mezclado. No había duda de que maduraría y se calmaría con el tiempo, pero por ahora lo observaba de cerca. Era sociable y ella esperaba que no se involucrara con malas compañías. Desde la infancia, Constancio se sentía atraído por la diversión y las aventuras, aunque a veces eso lo metía en problemas. Adriana no quería dejar que su único hijo fuera solo a la capital, aunque entendía que la universidad era un nivel completamente diferente en comparación con los colegios locales. «Vamos, no te preocupes tanto, relaja un poco». Samuel la tranquilizaba. «Nuestro hijo es inteligente, ingresó a una universidad tan prestigiosa por sí mismo. Además, ya no es un niño pequeño, planeas estar cerca de él para siempre. Recuérdame a mí, incluso yo era más joven cuando vine aquí desde el pueblo. Primero fui a la preparatoria y luego a la universidad. Era un adolescente y no me pasó nada». Adriana solo suspiraba. ¿De qué servía comparar a Constancio y Samuel? Tenían personalidades completamente diferentes.
y su esposo no siente ni entiende a su hijo de la misma manera que ella como madre. Por lo tanto, él no estaba preocupado. Por supuesto, Constancio era lo suficientemente maduro para su edad y no tenía dudas sobre sus habilidades intelectuales, pero su carácter la preocupaba. Si dejaban a Constancio sin control parental y lo dejaban libre, podría dejar de estudiar y meterse en problemas. Era joven, sociable y animado. Demasiada libertad podría subírsele a la cabeza y entonces los problemas no estarían lejos. Pero a pesar de todo, Constancio se fue a la capital. Adriana estaba preocupada y llamaba a su hijo todos los días. Él informaba en tono de broma que todo iba bien. Estudiaba, manejaba su vida diaria y estaba bastante contento con su vida. El corazón de madre encontró algo de paz por un tiempo. Las cosas parecían ir bien y Constancio se las arreglaba. Tanto ella como Samuel habían tenido éxito. Habían criado a un hijo inteligente y responsable, y además era un joven bastante apuesto. El siguiente paso era llevarlo a través de su educación y casarlo. Luego podrían relajarse, ya que su misión como padres se había cumplido con éxito. Hubo un tiempo en que Samuel y Adriana soñaban con tener una familia grande, planeando tener 2 o 3 hijos. Económicamente, ciertamente podían permitírselo. Sin embargo, cuando nació Constancio, Adriana de repente se dio cuenta de que no quería dividir su atención entre varios hijos. Aunque tenían suficiente dinero para brindar un futuro decente a varios niños, no querían dividir su atención, amor, cuidado y tiempo entre ellos. Esas cosas no se pueden comprar en ninguna tienda. No, reflexionó Adriana mirando al entonces todavía pequeño niño. Dejemos que Constancio sea nuestro único hijo. Debe doler ver que tus padres tienen un nuevo bebé y se olvidan de ti. No es así como realmente es, protestó Samuel. Él había crecido en una familia grande. Al contrario, mis hermanos y yo nos divertíamos juntos. Pero Adriana se mantuvo firme y Samuel no discutió. En ese momento, él estaba ocupado desarrollando su negocio y el tema de tener hijos no le preocupaba en particular. Y así resultó que Constancio se convirtió en el único hijo de la familia. Adriana lamentó esta decisión por primera vez cuando su hijo se fue de casa. ¿A quién cuidaría ella? ¿Para quién cocinaría comidas deliciosas, plancharía camisas y tejería calcetines cálidos? Samuel, como siempre, estaba consumido por el trabajo. No era particularmente aficionado al cuidado, no estaba acostumbrado a que lo cuidaran. ¿Y si tuvieran otro hijo o hija? Pero Constancio se estaba distanciando, volviéndose más maduro e independiente. Antes solía llamar todos los días y compartir noticias, o al menos responder alegremente las llamadas de su madre. Ahora era diferente. Hola, todo está bien, tengo que irme. Las conversaciones entre madre e hijo rara vez duraban más de un minuto, y luego Constancio dejó de contestar el teléfono por completo y la comunicación prácticamente se redujo a nada. Adriana lo extrañaba y se preocupaba. ¿Cómo estaría su querido hijo en esa gran ciudad que estaba tan lejos? ¿Alguien lo estaría maltratando? Constancio sonaba tan triste, frío y distante. Adriana compartió sus preocupaciones con su esposo, pero él las desestimó. Era solo otra prueba que tenían que superar o un proyecto que completar. El hombre vivía por su trabajo, y trabajaba no solo por dinero, sino también porque disfrutaba de lo que hacía. Adriana veía que Samuel estaba genuinamente apasionado por su trabajo. En cuanto a ella, Adriana misma no tenía una vocación así. Simplemente pasaba el tiempo en la oficina, esperando una llamada tras otra y ansiosa por regresar a casa. Iba a trabajar solo para ser parte de un grupo. Entre sus colegas, Adriana encontraba distracciones. Sus amigos compartían historias de vida y discutían noticias, alguna especie de vida social. Después de todo, ¿quién quiere estar sentado en casa entre 4 paredes todo el día? ¿Qué más había que hacer? En comparación con los problemas de crianza de los hijos de sus colegas de los que hablaban, Adriana tenía una situación perfecta. Algunos tenían a sus hijos expulsados de la universidad, otros tenían hijas que quedaron embarazadas a los 16. Pero la situación de Adriana era genial.
Constancio era un chico inteligente. Ingresó a una universidad prestigiosa por sí mismo. Estaba manejando sus estudios y problemas cotidianos. Era simplemente excelente. Todos envidiaban a Adriana cuando hablaba de su hijo. Por supuesto, ella no compartía todas sus preocupaciones con sus colegas. Después de todo, tenían una cierta relación. Ella quería lucir mejor y más significativa a sus ojos. Adriana no le contó a nadie que Constancio se había vuelto reservado y retraído. No respondía a preguntas, hablaba fríamente con sus padres y solo llamaba para pedir dinero. Definitivamente estaba pasando algo en su vida. Aunque Samuel restaba importancia a las preocupaciones de su esposa, nunca había sentido por su hijo lo que ella sentía como madre. «Deja al chico en paz». Samuel se enfadaba. «No quiere hablar con nosotros porque lo sigues molestando con tu atención. Constancio se alejó deliberadamente de nosotros para ser independiente. No te entrometas». Adriana solo suspiraba. Tal vez Samuel tenía razón en algo, pero Constancio no era tan independiente, no en todo. Por supuesto, seguían proveyendo para él de principio a fin. La vida en la capital no era barata, pero sus padres podían permitirse hacer la vida de su hijo estudiante lo más cómoda posible. Alquilaban un apartamento y le daban una suma mensual para gastos de manutención, y era una cantidad sustancial. Además, a la edad de Constancio, Samuel ni siquiera soñaba con tales placeres en la vida. Cuando Samuel era estudiante trabajaba, mientras Constancio podía relajarse y concentrarse en sus estudios. El problema era que Constancio necesitaba cada vez más dinero. Su padre le estableció un límite mensual, una cantidad que era muchas veces mayor que el salario promedio en la ciudad. Samuel creía con razón que Constancio debía arreglárselas con esa cantidad, pero no podía. Constancio a menudo le pedía dinero a su madre, necesitaba pagar un seminario, o se rompía la lavadora, o surgía algo más. Siempre había razones. «Solo no se lo digas a papá», suplicó Constancio. Adriana entendió a su hijo. Se sentía un poco avergonzado de que sus padres todavía lo estuvieran apoyando a pesar de ser adulto. Constancio quería parecer más independiente y responsable frente a su padre. Adriana transferiría dinero de su propio salario y no se lo diría a Samuel, pero Constancio se lo pidió. El hecho de que compartieran este secreto la complacía. De alguna manera los acercaba. Después de todo, Constancio se había vuelto bastante reservado y secreto, así que esto era algo. Durante ese periodo, respondía a regañadientes a las preguntas sobre su vida. «Sí, todo está bien. Estudio y salgo con mis amigos. Todo está bien». «¿Y una novia? ¿Tienes una?» «Mamá, lo resolveré yo solo, ¿vale?» Inicialmente, Constancio todavía regresaba a su ciudad natal, pero después del tercer año de sus estudios, estas visitas se detuvieron. Toda comunicación se redujo a conversaciones telefónicas poco frecuentes y poco informativas. Adriana estaba preocupada, especialmente porque estaba casi segura de que su hijo estaba enfrentando problemas. De lo contrario, ¿por qué sonaba tan triste? ¿Y por qué necesitaba tanto dinero cada mes? «Quizás deberíamos visitarlo sin previo aviso», preguntó la mujer a su esposo. ¿Por qué?, se desconcertó él. «¿Por qué entrometernos en la vida de un chico adulto? Solo lo alejarás aún más. Esto es solo el proceso de separación. Es normal en los chicos. No te entrometas». «Estoy preocupada por él. Algo no está bien allí». «Déjalo. Todo está bien con Constancio. Si hubiera problemas lo habríamos sabido ya. Así que deja atrás tu pánico. Ya es adulto e inteligente. Él resolverá las cosas por sí mismo». A Adriana le molestaba que su esposo estuviera tan tranquilo. Samuel parecía indiferente al destino de su único hijo, casi fuera de la vista, fuera de la mente. Aparte de su trabajo, su esposo no mostraba mucho interés. Adriana había decidido que Constancio se establecería en la capital. ¿Por qué no? Claramente le gustaba la ciudad. Estaba tan emocionado cuando se mudó allí por primera vez. Solía compartir sus impresiones con sus padres, y era un joven capaz y prometedor. Seguramente encontraría su lugar en la capital. Por un lado, era genial, pero por otro lado, apenas se verían. Adriana tenía sentimientos encontrados. Constancio no compartía sus planes con ella. Una cosa la hacía feliz,
La alienación y frialdad de Constancio parecían haber disminuido gradualmente. Su voz se volvió más amigable e incluso comenzó a interesarse por los asuntos de sus padres, lo que no había sucedido en un tiempo, pero hablaba vagamente sobre su futuro. La graduación se acerca y luego volveré y les contaré todo. Hay una sorpresa esperándoles. La palabra sorpresa la intrigó y la preocupó. ¿Qué había planeado Constancio? Bueno, al menos Adriana comenzaba a reconocer a su hijo nuevamente, el alegre aventurero y bromista. Y de hecho, Constancio regresó, pero no solo, trajo a su prometida. Adriana entendió, por supuesto, que su hijo adulto tenía algún tipo de relación, pero que fuera tan seria, tener una prometida de inmediato. Valentina no causó una buena impresión en su futura suegra a primera vista. Parecía ser una ratón gris. A pesar de ser de la capital, vestía de manera modesta y sin gusto. Delgada, incluso un tanto frágil. ¿Qué podría haber atraído la atención de Constancio hacia ella? Siempre le habían gustado las bellezas vibrantes y no había nada especial que ver aquí. Bueno, Valentina sí tenía unos ojos hermosos y una sonrisa decente, abierta y amplia. Pero aún así, cuanto más conocía Adriana a Valentina, más preocupada se ponía. Resultó que la chica vino a la capital desde algún pueblo, entró en una universidad de tercera categoría y se graduó de ella. No pudo encontrar trabajo en su campo de estudio y no encontró nada mejor que convertirse en camarera en un bar. Ahí fue donde ella y Constancio se conocieron. No, ¿en serio? ¿Oíste eso? Adriana susurró indignada a Samuel cuando estuvieron solos. Su casa era espaciosa y la habitación de Constancio estaba en un piso diferente, por lo que la generación más joven no podía escucharlos. A pesar de ello, Adriana continuó susurrando. En realidad me gusta Valentina. Es una buena chica, no como esas modernas y llamativas. Samuel estuvo de acuerdo. Y además, no todo sucede de inmediato. Recuérdame, también era un chico del pueblo, y luego logré todo por mí mismo. Eso es lo que pasa, tú lograste todo por tu cuenta, se quejó Adriana. Entraste a la universidad, trabajaste como loco, te esforzaste, y ahora esta chica quiere entrar en una vida cómoda a expensas de alguien más. Vio que el chico venía de una familia adinerada y se abalanzó sobre él como una piraña. Pero en serio, Constancio no tiene sentido común, no puede verlo. No hay nada que ver allí. ¿Le habrá echado un hechizo o algo así? Estás creando pánico por nada de nuevo. Lo principal es que a Constancio le gusta Valentina, y ella no tiene que agradarte. De todos modos, no vivirás con ella. Adriana tuvo que estar de acuerdo con las palabras de su esposo. En efecto, junto a Valentina, Constancio parecía tranquilo y contento. La tomaba de la mano tiernamente, cuidaba de ella y era atento. Adriana nunca había visto a su hijo de esta manera antes. Las chicas solían perseguirlo y él no tenía que hacer nada. Pero resultó que Constancio podía ser caballeroso y considerado, un descubrimiento bastante sorprendente. Realmente había cambiado y madurado, y su mirada había cambiado significativamente. Algo nuevo había aparecido en él, alguna especie de sabiduría. La vida independiente realmente cambia a las personas, convirtiendo a los chicos en hombres. Y Constancio ya había tomado una decisión importante. Informó a sus padres que él y Valentina iban a casarse pronto. Quizás cambie de opinión. ¿Por qué casarse ahora? No tenía la edad adecuada. Acababa de terminar la universidad. Debería estar pensando en su carrera, no en una boda. Pero Adriana no podía encontrar comprensión ni siquiera de su esposo. Él le recordó el pasado una vez más. Bueno, mírate a ti misma. ¿Cuándo nos casamos? Yo todavía estaba estudiando y éramos incluso más jóvenes. Aquellos eran tiempos diferentes. Los tiempos son siempre los mismos. Deja al chico en paz, ya es adulto. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Constancio y Valentina se mudaron al apartamento de Adriana. El espacio de vida de todos modos estaba vacío y sin usar. La mujer no se opuso. Era mejor que vivieran lejos. Cada vez le resultaba más difícil fingir amistad hacia Valentina. Todo en su futura nuera molestaba a Adriana. Su manera de hablar, moverse, vestirse, su voz desagradable y su aspecto sencillo. ¿Qué más podía esperar de una chica del pueblo? Una chica sencilla que de repente decidió convertirse en princesa.
Las historias de Valentina sobre su familia y su destino deprimieron a Adriana. No había nada en qué aferrarse. La chica nació en una familia numerosa y pasó su infancia y juventud en el pueblo. Ordeñaba vacas y trabajaba en los campos. Era una chica campesina. En resumen, con todas las consecuencias. Claramente, Valentina no era conocida por su inteligencia, pero tenía una considerable ambición. De lo contrario, no habría ido a la capital a conquistarla. Su educación era mediocre. Estudió en alguna universidad desconocida. Trabajó como mucama en un hotel y luego se convirtió en camarera en un bar. Adriana se dio cuenta de que la familia de la chica estaba en aprietos. Su padre había sufrido un derrame cerebral y su madre trabajaba sola. De todos los hermanos y hermanas de Valentina, ella era la mayor. Sus hermanos y hermanas menores aún estaban en la escuela. Así que solo Valentina podía ayudar a sus padres de alguna manera. Y lo hizo, enviando casi todo su dinero ganado de vuelta a casa. El comportamiento de la chica impresionó a Samuel. Sin embargo, Adriana pensaba que a Valentina le iba bien. Compartía su sueldo con su familia, y Constancio la apoyaba en eso. ¡Qué chica tan astuta! Y aún así parecía una pequeña flor inocente, un lobo con piel de oveja. La joven pareja se instaló en la ciudad y no tenía intenciones de regresar a la capital. Valentina ya no trabajaba, cuidaba del hogar y asistía a algunos cursos. Al parecer, estudiaba para convertirse en entrenadora de fitness, ya que le gustaba el deporte desde niña. Pretendía ganar dinero. Ese era el sueño de Valentina, entrenar a las personas, hacerlos saludables y hermosos, decía ella. Pero Adriana entendía todo. Había visto a estas mujeres a lo largo de su vida. Fingen estar ocupadas, siempre estudiando algo para eventualmente ganar dinero. Estudian psicología, luego manicura y al final simplemente viven del dinero de sus maridos adinerados. Por otro lado, Constancio encontró rápidamente un trabajo, lo cual no era sorprendente dada su educación. Fue contratado por una empresa petrolera local como abogado corporativo. Su salario era más que bueno, tenía un apartamento, podía vivir y ser feliz. Y eso es exactamente lo que hizo la joven pareja. Vivieron juntos, a veces se reunían con amigos, periódicamente iban de vacaciones y parecían bastante contentos. Adriana se sintió aliviada de que no hablaran de la boda. Tal vez vivirían juntos por un tiempo y luego tomarían caminos separados. Constancio abriría los ojos. Después de todo, ya no era un niño. Pero Adriana intentó transmitir suavemente el verdadero estado de las cosas a su hijo. Sin embargo, a él no le gustaba cuando su madre decía algo negativo sobre su prometida. «Mamá, Valentina es la mejor persona en el mundo. Ha hecho tanto por mí, no puedes imaginarlo. Solo con ella me siento feliz». ¿Habrá hechizado de alguna manera a ese chico de pueblo? Adriana estaba frustrada e irritada, pero no podía hacer nada. El carácter de Constancio todavía se manifestaba. Tenía un gusto por la aventura y una pasión por la emoción. Tranquila y callada, Valentina parecía equilibrarlo. Eso era algo bueno. Aún así, Adriana no soñaba con una nuera así, aunque quizás aún era demasiado temprano para preocuparse. Después de todo, los jóvenes ni siquiera mencionaban una boda todavía. Y luego resultó que Constancio y Valentina habían sido esposo y esposa durante mucho tiempo. Se habían casado en silencio, sin decírselo a nadie, y vivían felices. Todo salió accidentalmente. Valentina finalmente había completado sus cursos y conseguido un trabajo en un club deportivo local. Por curiosidad, Adriana visitó la página web del club y vio una foto de Valentina, debajo de la cual estaba su apellido. La mujer llamó a su hijo y le exigió una explicación. «Sí, nos hemos casado con Valentina». Constancio no intentó negarlo. «Ella tomó mi apellido». ¿Por qué no nos dijeron nada? «¿Por qué?» Constancio estaba claramente sonriendo. ¿Por qué debería preocuparlos innecesariamente? Puedo ver que no han aceptado a Valentina, así que decidimos casarnos y tener una celebración solo para nosotros dos. No queríamos una gran ceremonia». Después de esta conversación, Adriana estaba dividida y tenía sentimientos encontrados. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo pudieron hacer esto?
¿Qué se supone que debemos decir a la gente? Desde que lo sostuvo en brazos por primera vez, la mujer había soñado con el día en que celebraría la boda de su hijo. Incluso había planeado su peinado y maquillaje, y los parientes llevaban un tiempo preguntando cuándo iba a ocurrir el evento festivo. Todos contaban con una gran celebración, y ahora esta decepción. Todo era culpa de Valentina. Esa astuta chica arruinó todo. Sabía que los padres del novio estaban en contra y tenía miedo de una confrontación abierta, así que había arreglado todo en secreto. Esos aldeanos, y encima de una familia numerosa, no carecían de astucia. Sin embargo, Samuel reaccionó con calma ante la decisión de su hijo. Debemos respetar la elección de Constancio. Ya es adulto. Respetar. Cubría su indiferencia con razones benevolentes, actuando sabio y noble, pero en realidad simplemente no le importaba Constancio y su destino. Siempre y cuando todo estuviera bien en el trabajo, eso era todo lo que le importaba. Pero no te preocupes, la esperanza aún no estaba perdida. Quizás Constancio cambiaría de opinión, probablemente incluso más probable, mientras no fuera demasiado tarde, porque si esa Valentina terminaba teniendo un hijo, todo se habría acabado. Durante los próximos 18 años, Constancio estaría atrapado. Y luego estaba Samuel, actuando como un tonto. Sinceramente, cuando Constancio y su esposa venían a visitarlos, él comenzaría a hablar sobre los nietos. Entonces, ¿cuándo nos bendecirán con herederos? Valentina se ruborizaría tímidamente, como de costumbre, pretendiendo ser modesta, pero Constancio respondería abiertamente: llegará el momento y lo haremos. Ahora mismo, Valentina quiere trabajar y ganar experiencia. Más adelante, el permiso de maternidad será una opción. Bueno, al menos en este aspecto, la suegra estaba de acuerdo con la nuera. Adriana estaba complacida con la decisión de Valentina. Era mejor que no tuvieran hijos por un tiempo. Sería más fácil separarse si fuera necesario. Con niños todo se complica, aunque parecía que no tenían la intención de romper. Aunque Adriana hizo todo lo posible desde esa perspectiva para ayudar a su hijo a ver la verdad lo antes posible, la mujer intentaba actuar con delicadeza, pero Constancio era inteligente, al menos cuando no se trataba de Valentina. Él entendía perfectamente a dónde conducían las intenciones de su madre. ¿Crees que esto es justo? Ella comparte todo su salario con su familia, vive de tu dinero. Así no se hacen las cosas en una familia. Nosotros no te estamos explotando. Mamá, ¿por qué los estás comparando? Tú y los padres de Valentina están en situaciones diferentes. Ellos no tienen suficiente dinero para mantener a sus hijos. Su padre no se ha recuperado del derrame. La madre de Valentina cuida de él, trabaja y atiende a los niños. ¿Cómo no vamos a ayudar en esta situación? Tú y tu padre no recibieron todo de manera fácil. Trabajamos, luchamos y logramos el éxito juntos. Pero los padres de ella vivían en un pueblo. Tuvieron hijos sin pensar en el futuro. ¿De quién es la culpa ahora? Nadie tiene la culpa, ni siquiera están pidiendo nada. Ayudamos porque queremos. Mamá, quiero a Valentina y quiero que sea feliz. ¿Y cómo puede ser feliz si su familia está en problemas? Entonces ayúdales. Esa es simplemente la psicología de las personas. Adriana continuó murmurando. Se acostumbran a vivir a costa de otros, eso es todo. Y los hijos, por cierto, aprenden el estilo de vida de sus padres. Tenlo en cuenta. Los hijos siempre se parecen a sus padres. Está en los genes. ¿Y yo? Constancio sonrió. Siempre aliviaba situaciones tensas con bromas. ¿Cómo terminaste con un holgazán como yo? Tú y papá son individuos serios y dedicados. ¿Y yo? ¿Y qué pasa contigo? Eres muy talentoso. Eres una persona brillante y carismática, no un holgazán. Si fueras un vago, habrías abandonado la universidad y no habrías terminado tus estudios. Y estarías viviendo del dinero de tus padres como un niño mimado. Pero mira lo que has logrado. Todavía soy un holgazán. Constancio bajó la cabeza juguetonamente. Si no fuera por Valentina, no sé dónde estaría. Constancio a menudo mencionaba que Valentina lo había salvado en el momento adecuado. Pero, ¿qué había sucedido? Adriana no lo sabía. Su hijo no quería hablar al respecto, y tratar de sonsacarle sus pensamientos era inútil. Se cerraría de inmediato. Pero la mujer sospechaba que Valentina había orquestado algunas situaciones y aprovechado las dificultades en la vida de Constancio.
Tal vez incluso lo había orquestado ella misma. Luego se presentó como la salvadora. Era toda una estratega. Valentina era una rival fuerte y astuta. Constancio cerraba inmediatamente las conversaciones sobre su esposa. Estaba claramente bajo su influencia. Pero esta tontería no podía durar para siempre, ¿verdad? Constancio no había sido un tonto desde la infancia. Con el tiempo, cuando las hormonas se calmaran, entendería todo, y Adriana estaría allí cuando llegara ese momento, lista para apoyar y ayudar si fuera necesario. Pasaron varios años, pero nada cambió en la relación entre el hijo y la nuera. Al contrario, incluso comenzaron a planear tener un hijo. Al menos eso fue lo que le contó una colega a Adriana. Afirmaba haber visto a Valentina en el centro de salud reproductiva. ¿Qué más podría estar haciendo allí sino preparándose para un embarazo? Tal vez ya estaba esperando un hijo. Tenían secretos y no revelaban nada sobre ellos mismos. Vivían separados, solo visitándose ocasionalmente. Todo iba completamente en contra de lo que Adriana había planeado y soñado. Pero todo lo demás estaba bien. Su esposo seguía trabajando y Adriana estaba ansiosa por su merecido descanso. Había trabajado lo suficiente. Ahora por fin era hora de relajarse. Constancio estaba teniendo un desempeño excepcional en el trabajo. No podría ser mejor. Así como su padre lo hizo en su momento, incluso comenzó su propio negocio. Aunque no tenía prisa por dejar su puesto actual, aún no estaba claro si el negocio tendría éxito. Constancio era del tipo audaz, sin miedo a la responsabilidad. Eso era parte de su naturaleza. Estaba destinado a ser un emprendedor, un verdadero tiburón en los negocios. Oh, este chico estaba destinado a lograr mucho. Adriana estaba orgullosa de su hijo y lo amaba con todo su corazón. Si tan solo pudiera enderezar las cosas en su vida personal, entonces todo sería perfecto. Valentina trabajaba en su centro de fitness, ganando modestamente e incluso enviando parte de sus ganancias a su familia. Se había adaptado bien. Ahora incluso estaba pensando en formar una familia, probablemente para atar firmemente a Constancio a ella. Y él, como siempre, la miraba con ternura y adoración, sin mostrar signos de volverse más sabio. Esa noche, nada presagiaba problemas. Samuel estaba trabajando hasta tarde como de costumbre. Tenía una importante inspección de la capital en curso, y a veces pasaba literalmente la noche en la oficina, como esta noche. Colocó un sofá en su oficina y se acostó a dormir allí mismo, para no perder tiempo en el camino por la mañana. Adriana le había pedido varias veces que tomara un merecido descanso. No necesitaban mucho, vivían en una casa grande, tenían una cuenta bancaria y cuentas de inversión estables que generaban intereses. Podrían vivir y disfrutar. Tal vez deberían haber empezado a viajar. Vivir la vida a su manera y disfrutar de los frutos de su trabajo sonaba maravilloso. Después de trabajar tan duro toda su vida, era hora de disfrutar. Pero Samuel no era así. Encontraba valor sumergiéndose en su trabajo, informes, estimaciones y nuevos proyectos. Adriana entendía a su esposo y lo compadecía. Podría sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral. Sin embargo, ese afán por el trabajo en la madurez no siempre era una bendición. Adriana estaba sola en casa, miraba su programa de televisión favorito, leía un libro y luego charlaba con una amiga por teléfono un rato. Se quejó una vez más de su nuera desamparada y de los jóvenes tercos. Justo cuando presionó el botón de colgar, el teléfono sonó de nuevo. Inicialmente, Adriana pensó que era la misma amiga que volvía a llamar. Tal vez se le había olvidado mencionar algo, pero en la pantalla apareció un número desconocido. Adriana se sintió inquieta. Después de todo, era tarde en la noche. Los desconocidos no suelen llamar a esas horas. Hola. Una voz masculina y enérgica llegó a través del auricular con un tono claramente oficial. El señor alcalde Constancio es su pariente. Este es mi hijo, dijo Adriana, temblando de horror. Su corazón se contrajo de miedo por Constancio. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico. Conducía bajo la influencia, regresando de alguna fiesta. Adriana dio un respingo.
Era algo que Constancio haría en principio. A pesar de su inteligencia y habilidades excepcionales, a menudo actuaba como un adolescente despreocupado. Era perfectamente capaz de ponerse al volante después de haber tomado unas copas. Aunque ambos padres le habían inculcado normas de seguridad desde la infancia, Constancio era Constancio, y eso lo decía todo. Siempre tenía una dosis de imprudencia y a menudo pasaba por alto muchas reglas. ¿Cómo está? ¿Está vivo? El corazón de Adriana latía en su pecho con tanta intensidad que parecía que podría salir disparado en cualquier momento. Él está vivo. Tuvo heridas leves. El personal médico lo está asistiendo en este momento. Sin embargo, su cónyuge está en una condición más crítica. Usted es su suegra, ¿verdad? Necesitamos que alguien venga al hospital, traiga los documentos de la joven y responda algunas preguntas de los médicos. Logramos contactar a sus padres, pero viven lejos, así que... Por supuesto, respondió Adriana de inmediato, pensando febrilmente en cómo entrar al apartamento de Constancio y su esposa, donde estaban los documentos. En algún lugar había dejado las llaves, si tan solo pudiera encontrarlas ahora. Lo más importante era que Constancio estaba vivo y relativamente bien. El oficial de policía había dicho que el conductor había sufrido heridas leves. Aunque Adriana estaba preocupada por Valentina, parecía que había resultado gravemente herida. Adriana había soñado con que su hijo se divorciara de su esposa, pero definitivamente no quería ese destino para su nuera. Finalmente, Adriana encontró las llaves del apartamento de su madre, donde vivía la joven pareja. Llamó a un taxi y solo entonces se dio cuenta de que no le había contado a su esposo sobre el incidente. Pensó por un momento y luego decidió no molestarlo a esa hora tan tarde. Le informaría más tarde, una vez que la situación estuviera más clara. Lo más importante era que Constancio estaba vivo y relativamente bien. Los demás problemas se resolverían a medida que surgieran. Adriana estaba sola en el apartamento de su hijo y su nuera por primera vez. Había visitado ocasionalmente antes, en días festivos, en los cumpleaños de Constancio y Valentina, en Año Nuevo. La nuera siempre preparaba una mesa hermosa. Adriana tuvo que admitir que la esposa de su hijo era una anfitriona maravillosa. Sí, Valentina era realmente buena ama de casa. No había ni una mota de polvo en las habitaciones, todo estaba en su lugar. Adriana entró en el dormitorio de la joven pareja y, superando una repentina vergüenza, abrió el armario. Se sintió un poco incómoda comportándose así en el apartamento ajeno. Entonces, ¿qué podría necesitar una persona en el hospital? Un camisón, pijamas y una toalla. Adriana reunió frenéticamente una bolsa para su nuera. Encontró una carpeta con los documentos de Valentina en el armario. Los pensamientos abarrotaron su mente, se empujaron entre sí y oscurecieron su enfoque. Constancio causó el accidente. Él está ileso, pero su esposa... Me pregunto si es tan grave como dijo el policía. Tal vez exageró la situación. Pero ¿y si, por el contrario, minimizó el impacto? ¿Y si Constancio está gravemente herido ahora? ¿Qué pasará con él? Finalmente, Adriana empacó sus cosas y llamó a un taxi. Ya era tarde, y el conductor la llevó rápidamente al hospital por las calles vacías. En el vestíbulo del hospital, vio de inmediato a su hijo. Estaba sentado en un banco, con la cabeza baja. Estaba pálido, con las muñecas vendadas, pero vivo. Adriana corrió hacia él, y se abrazaron con fuerza. Mamá, me siento tan culpable. Me siento culpable de que Valentina esté en la sala de operaciones en este momento. Tiene la cabeza herida. Los médicos dicen que casi no hay posibilidades. Si le pasa algo, no viviré. Te lo digo con seguridad, no lo haré. Cálmate. Adriana instó a su hijo, tratando de calmar su propio horror. Tal vez todavía salga bien. Valentina está sana, tiene un cuerpo fuerte, y de todos modos, ambos tienen la culpa, no solo tú. ¿Por qué se sentó ella a tu lado en el auto cuando estabas borracho? Ella también es responsable de esto. ¿Qué estás diciendo? Constancio se apartó y miró a su madre con los ojos bien abiertos. Es mi culpa, solo mía. No hay perdón para mí. La dejaré si sobrevive. De lo contrario, estoy acabado. En ese momento, una persona uniformada se acercó a Constancio.
Usted ha recibido asistencia médica. Ahora debe dirigirse al departamento para hacer su declaración. Voy contigo, exclamó Adriana, dándose cuenta de repente de toda la situación. Tenía miedo por su hijo. Sí, casi no tenía daños físicos, pero su estado mental dejaba mucho que desear. Y ahora lo llevaban a la comisaría de policía. Era poco probable que los agentes de policía tuvieran consideración con la persona responsable del accidente. Eso no es necesario, respondió firmemente el oficial de policía. Los extraños no tienen nada que hacer allí. Constancio se marchó y la preocupada Adriana comenzó a buscar a un médico para averiguar algo sobre el estado de su nuera. No importaba cómo se sintiera acerca de Valentina, realmente le daba pena a la chica. Y la suegra, que alguna vez fue insensible, rezó fervientemente para que Valentina sobreviviera. De lo contrario, Constancio era demasiado impulsivo y podría haber hecho algo imprudente. Estaba tan emocional. Oh, ¿por qué se puso al volante borracho? El médico a cargo de Valentina estaba en cirugía en ese momento, luchando por la vida de la chica con todo un equipo médico. El paramédico, que ya estaba al tanto de la situación, confundió a Adriana con la pariente de la chica herida y compartió generosamente los detalles de lo sucedido con ella. Su esposo, el pobre tipo de esta chica, conducía borracho. Dicen que iba a unos 200 kilómetros por hora cuando se estrelló contra un poste. Logró salir del impacto, pero sus instintos entraron en juego y la fuerza total del choque golpeó el asiento del pasajero. Todo su cuerpo está herido. Ese maldito sinvergüenza la mató. ¿Y sobrevivirá? Las duras palabras contra su hijo pincharon a Adriana, pero necesitaba acostumbrarse a eso. Constancio realmente tenía la culpa. Bueno, quién sabe aquí. Es 50-50. Llevo mucho tiempo trabajando aquí y lo he visto muchas veces. Los milagros suceden. Los casos sin esperanza sobreviven y se recuperan. Pero también ocurre lo contrario. Todo parece estar bien, pero una persona se escapa. Sí, por favor, espere aquí en la sala de espera. Leo Santos se acercará a usted después de la cirugía. Está bien, gracias. La cirugía duró mucho tiempo. Adriana logró llamar a su esposo y contarle todo. Samuel corrió de inmediato al hospital. Esperar juntos de alguna manera se sentía más tranquilo. La ansiedad y el miedo se compartían entre ellos, pero pronto Adriana le pidió a su esposo que fuera a la comisaría. Constancio está allí solo, en una condición desconocida. ¿Quién sabe qué le podría pasar? Su esposo asintió y se marchó. Adriana estaba sola de nuevo. Finalmente, un médico salió hacia ella, cansado y algo irritable. Adriana miró fijamente su rostro, tratando de entender qué noticias traía esta persona. ¿Es usted pariente de Valentina?, preguntó él. Adriana asintió. Bueno, hemos hecho todo lo que pudimos. La chica sobrevivió a la cirugía. Ahora todo depende de su cuerpo. Si pasa los 3 días críticos, vivirá. Sin embargo, el proceso de recuperación será muy largo, pero no hay garantías. ¿Hay algo que se pueda hacer para aumentar sus posibilidades? Hemos hecho todo. Ya hemos utilizado todos nuestros recursos, pero no estamos en la capital. No tenemos ese tipo de equipo ni esos tipos de medicamentos. Conseguiremos todo, sin importar la cantidad de dinero. Solo díganos. Por ahora no se necesita nada, solo paciencia. Necesitamos esperar. Y así comenzaron los días angustiantes de espera. Adriana se estremecía con cada llamada telefónica. ¿Y si es del hospital? Constancio estaba bajo investigación. El resultado del caso dependía de si Valentina sobreviviría. No podía quedarse en el apartamento. Todo allí le recordaba a su esposa. Así que vivía bajo la mirada atenta de sus padres en su casa. El joven no comía ni bebía, y parecía que ni siquiera dormía. Se había vuelto delgado, pálido y demacrado. Constancio guardaba silencio, pero su madre podía ver que su hijo se estaba torturando a sí mismo. Se culpaba por lo sucedido, se reprochaba y regañaba a sí mismo. Por supuesto, todo estaba justificado, pero a Adriana le dolía profundamente ver a su hijo en ese estado. No podía encontrar las palabras para consolarlo. Apenas veía u oía a nadie.
Parecía que lo único que lo mantenía conectado a este mundo era la posibilidad de que pudiera ayudar a Valentina cuando se recuperara. Después de todo, ella necesitaría asistencia y rehabilitación. Adriana estaba preparando la mente de su hijo para el hecho de que necesitaba estar en buena forma cuando Valentina despertara. Todavía tenían que ayudarla a ponerse de pie. Necesitarían dinero y fuerza, pero la mujer misma no estaba segura de si su nuera sobreviviría. Todos los días, Adriana llamaba al hospital al menos una vez para preguntar sobre la condición de la chica. No había buenas noticias. Valentina experimentaba convulsiones periódicas y su vida estaba literalmente en un hilo. Finalmente, el período crítico pasó. Valentina seguía viva, pero no había recuperado la conciencia. La chica estaba en coma. Bueno, no podemos hacer nada al respecto, dijo el médico encogiéndose de hombros. Se desconoce cuánto tiempo puede durar una condición como esta. Tal vez la chica nunca salga del coma. Pero debe haber algo. Estamos sosteniendo su vida, siguiendo protocolos establecidos. Tenemos recursos limitados en nuestra región y estamos lejos de la medicina moderna. Entonces, ¿no se puede trasladar a algún lugar? ¿La ayudarán en la capital? Vale la pena intentarlo, pero no hay garantías. Esto no es en absoluto una empresa barata. No estamos en la indigencia. Encontraremos el dinero. Lo dudo, dijo el médico sacudiendo la cabeza. El costo es simplemente astronómico. Transportar a una persona en esa condición costaría tanto como un apartamento de 3 habitaciones en el centro de nuestra ciudad. Adriana todavía pidió que se le preparara un presupuesto. El costo es simplemente astronómico. Transportar a una persona en esa condición costaría tanto como un apartamento de 3 habitaciones en el centro de nuestra ciudad. Adriana todavía pidió que se le preparara un presupuesto. Leo asintió en acuerdo. Estará listo para la noche. Le darán una llamada. Hasta la noche, Adriana vivió con esperanza. El médico había dicho que había una oportunidad. Ella haría todo lo posible para asegurar la felicidad de su hijo y un futuro tranquilo. ¿Quién hubiera pensado, hace apenas un mes, que Adriana haría tanto esfuerzo por su nuera? Por otro lado, sentía lástima por la chica. La compadecía profundamente, eso era cierto, pero Adriana estaba haciendo todo lo posible por Constancio. Su corazón se enfrió al pensar que su hijo podría hacerse daño. La cantidad mencionada en la noche resultó ser astronómica. No estaban en la indigencia, pero tampoco eran multimillonarios, y la factura en verdad ascendía a millones. Era una suma inalcanzable para su familia, incluso si vendieran todas sus pertenencias y vaciaran su cuenta bancaria. La esperanza que había brillado por la mañana finalmente se desvaneció por completo al caer la tarde. Adriana se hundió impotente en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. ¿Qué debemos hacer? Pasando como un fantasma, Constancio pasó junto a ella, sus mejillas hundidas, su piel tomando un tono doloroso. La culpa lo estaba consumiendo desde adentro. Debería haberle hablado del dinero. ¿Cuál era el punto? ¿De dónde lo obtendría él? Si Constancio se enteraba, sería otra razón para el autoodio. Ni siquiera podía proporcionar el dinero para el tratamiento de su amada. Al día siguiente, como de costumbre, Adriana fue al hospital. A veces la dejaban entrar en la unidad de cuidados intensivos, donde yacía Valentina. No le contó a su hijo acerca de estas visitas. Seguramente él también querría ver a su esposa. Pero Valentina estaba en un estado tal que esta vista solo devastaría aún más a Constancio, que apenas se sostenía. En una ocasión, los profesionales de la salud le pidieron a Adriana dinero para asegurarse de que no se le permitiera acercarse a su esposa. A regañadientes, ella pagó para estar segura. Valentina a veces murmuraba algo mientras dormía. Adriana escuchaba, pero no lograba entender nada. Con mayor frecuencia, Valentina yacía quieta y en paz. Si no fuera por su pecho que se alzaba y caía suavemente,
uno podría pensar que ya no estaba en este mundo. Una fuerte compasión apretaba el corazón de Adriana cada vez que veía a su nuera. Ahora la mujer estaba desconcertada. ¿Por qué no la había amado de esta manera antes? Era amable, capaz y trabajadora, y Constancio la amaba tanto. Debería haberse hecho amiga suya y haber encontrado puntos en común. Pobre chica, hija de padres con muchos hijos que estaban ocupados con los hermanos menores. La madre de Valentina solo vino una vez. Era comprensible. No tenía dinero, un esposo enfermo al que cuidar y un montón de hijos. No tenía tiempo para sentarse al lado de su hija mayor en el hospital, y de todos modos no tenía mucho sentido. Adriana había visto un programa sobre personas que habían salido de coma. Muchos de ellos afirmaban que mientras estaban indefensos, escuchaban y sentían lo que sucedía a su alrededor. Así que Adriana a menudo le pedía perdón a Valentina, y también le hablaba sobre el sufrimiento de Constancio y cómo todos estaban esperando su recuperación. Todo será diferente ahora, prometió Adriana. Viviremos como una familia unida, apoyándonos mutuamente. Solo recupérate pronto. De repente, Valentina pudo haber escuchado algo. Debería haber sabido que todos la estaban esperando. Valentina de repente se agitó, lo cual no sorprendió a Adriana, ya que había sucedido muchas veces antes. La chica comenzó a murmurar nuevamente. Adriana se acercó más a su rostro, tratando de captar las palabras. Tal vez podría entender qué sueño estaba teniendo Valentina. Antonio Cano. ¿Antonio Cano?, preguntó Adriana, buscando confirmación. Valentina había pronunciado algo con tanta claridad por primera vez. Podría ser que estuviera emergiendo de su coma. Antonio, él le ayudará. Adriana se apresuró a encontrar a los médicos. ¿Quién sabía que Valentina había hablado? Quizás era una buena señal. Sin embargo, cuando Leo, que vino a ver a Valentina, miró las lecturas en los dispositivos, negó con la cabeza. No, todavía está en coma. Los instrumentos registran breves momentos de regreso a la conciencia. A veces sucede, pero desafortunadamente no significa mucho. La chica está estable, pero no se esperan mejoras, y es poco probable que ocurra un milagro en este punto. El tiempo está pasando, y en su situación, el tiempo significa mucho. Adriana regresó a casa en un estado de desorden. Antonio Cano. Había memorizado bien el nombre. Valentina había dicho que él ayudaría. ¿Era un discurso incoherente o una súplica de ayuda? La mujer no podía olvidar las palabras de Valentina. Sin importar qué, estaba decidida a descubrir quién era Antonio Cano. ¿Realmente podría ayudar a la chica? La pregunta era, ¿cómo encuentro a esta persona misteriosa? De todos modos, ¿quién era él? Podría preguntarle a Constancio, pero era mejor no molestarlo. Ya estaba trabajando con terapeutas. Parecía haber progresos, y una palabra insensata podría obstaculizar los esfuerzos de los especialistas. Adriana descubriría todo por su cuenta. Decidió comenzar llamando a la madre de Valentina. Por supuesto, estaba enojada con Constancio y en consecuencia con todos sus parientes, por razones comprensibles. Pero ¿qué podía hacer? Si había alguna manera de ayudar a Valentina, Adriana daría ese paso. Sin embargo, la madre de Valentina no sabía nada sobre Antonio Cano. Lloró por teléfono mientras hablaba de su hija y sus palabras. Incluso lamentó haberla llamado. Estaba protegiendo a su hijo, pero no había considerado los sentimientos de la madre de la desafortunada niña. En el futuro necesitaba ser más cuidadosa. Después de pensar un poco, Adriana decidió usar Internet. Pero aquí también encontró un obstáculo. Había tantos Antonio Canos, miles de hombres de todas las edades con ese nombre, lo que dificultaba encontrar al indicado. Aún así, Adriana no se rindió. Examinó las páginas sociales de estas personas, esperando encontrar alguna conexión con Valentina. La ayuda vino de una fuente inesperada. Un día, como de costumbre,
fue al hospital a ver a su nuera. Ahora Adriana escuchaba atentamente las palabras y frases casuales de Valentina. ¿Quién sabía? Tal vez obtendría otra pista, pero fue en vano. Valentina no volvió a decir algo así. Mayormente estaba acostada en silencio, aparentemente en un sueño profundo. Una mañana en la unidad de cuidados intensivos, Adriana vio a una joven con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y tú? ¿Quién eres en realidad?, preguntó Adriana a la visitante. ¿Quién te dejó entrar? ¿Eres una pariente? Prima, asintió la chica. y supongo que tú debes ser la suegra, ¿verdad? He escuchado que apareces con frecuencia aquí, preocupándote por Valentina, ayudando al personal a cuidarla y comprando todo lo que necesita. A pesar de que eres la madre de ese sinvergüenza, no tengo ninguna negatividad hacia ti. Creo que lo criaste bien y él tomó sus propias decisiones. Encantada de conocerte, respondió automáticamente Adriana. Oh, no me presenté. Mi nombre es Tina. Crecimos juntas en el mismo pueblo que Valentina. Éramos muy cercanas, prácticamente como familia. Fuimos juntas a la capital para lograr algo en la vida, pero afortunadamente para mí, terminé mis estudios, encontré un buen trabajo, me establecí allí y ella, su vida tomó un rumbo diferente. Entonces, ¿tú y Valentina interactuaban seguido en la capital?, aclaró Adriana. Por supuesto, éramos inseparables. Nuestros caminos solo se separaron un poco cuando ambas nos casamos, pero ella sigue siendo alguien muy querido para mí. Vine a visitar en cuanto pude, después de que todo esto ocurrió. En realidad, estaba en reposo en la sala de maternidad cuando todo se desencadenó, así que no pude venir antes. Pero ahora por fin logré escaparme. Ya veo, Tina, tengo una pregunta muy extraña para ti. Y Adriana le contó a la prima de Valentina sobre Antonio Cano. ¿Sabes? Valentina a veces murmura cosas incoherentes, pero esta vez dijo claramente, Antonio Cano ayudará. Estoy tratando de encontrarlo, pero... Espera, sé quién es. Se iluminó Tina. Bueno, claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? Él es una estrella de rock, una persona muy famosa que llena estadios. Seguramente has escuchado sus canciones. Incluso si no te gusta la música rock, las ponen en todas partes. Bueno, ¿cómo está conectado este famoso de la música con Valentina? Bueno, él estaba locamente enamorado de Valentina. En aquel entonces, Antonio estaba ganando popularidad, pero aún era rico e influyente. Le dedicó canciones. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Tal vez incluso ahora también. Pero ella eligió a Constancio. Siento mucho decirlo, pero tampoco me gustaba Constancio entonces. Parecía despreocupado, algo infantil, pero no puedes dictar el corazón. Valentina se enamoró. Si estuviera en su lugar, no habría dudado ni tenido ninguna duda. Antonio, él, es alguien realmente especial. Es talentoso, amable y generoso. Vaya, eso es algo, entonces. ¿Valentina no mencionó su nombre al azar? Por supuesto que no. ¿Sabes cómo contactar a Antonio? No tengo su número de teléfono ni sus contactos. Entiendo. Entonces lo encontraré yo misma. Verificaré dónde está actuando y asistiré a su concierto. A partir de ahí encontraré una manera de contactarlo y contarle lo que le sucedió a Valentina. Tal vez realmente pueda ayudar. Tina miró a Adriana con admiración. Eres una persona maravillosa. Es extraño que tu hijo haya salido como salió. Me uniría a ti, pero necesito estar con mi hijo. Gracias, querida. Ya has ayudado mucho. Le sonrió Adriana. Me las arreglaré, no lo dudes. Ahora Adriana tenía un objetivo: encontrar a Antonio y hablar con él. Si Valentina creía que él podía ayudar, entonces debía ser verdad. Tenía una tarea concreta y alcanzable por delante. Ella lo manejaría, por supuesto. Todo estará bien, Valentina. Adriana acarició suavemente la delgada palma de su nuera. Todo estará bien. Adriana le dijo a su familia que iba a visitar a una amiga. Sin embargo, ya había comprado un boleto para el concierto de Antonio Cano.
En ese momento, estaba de gira y sus conciertos se llevarían a cabo en los próximos días. Ahí es donde Adriana lo atraparía y lograría llegar hasta él sin importar el costo. Samuel se sorprendió. Es extraño, en momentos como este vas a visitar a una amiga. ¿Y si algo le sucede a Valentina? Es cierto que es un momento incierto, y por eso voy. Me he agotado de nervios. Necesito un reinicio. Luz me invitó a quedarme con ella un par de días. Dice que pasearemos por el paseo marítimo y tendremos conversaciones sinceras. Lo necesito. «¿Pero qué hay de Valentina?», repitió Samuel. Valentina está estable. Está en un coma profundo, pero su vida no está en peligro en este momento. Hablé con el médico. Mantén un ojo en Constancio, ¿de acuerdo? Recuérdale de vez en cuando que somos necesarios para él y por supuesto para Valentina. Que Valentina lo necesitará pronto. Samuel asintió. Tienes razón. Samuel asintió. Tienes razón. Necesitas una distracción. Has asumido la mayor carga en esta situación. Yo estoy trabajando y Constancio, bueno, está bastante atascado. Realmente necesitas un reinicio. Adriana llegó a su destino en avión. Había pasado un tiempo desde que había viajado sola. Se sentía inusual viajar de esta manera en soledad. Reservó una habitación en un hotel. Efectivamente, su antigua compañera de clase, Luz, vivía aquí, pero no habían tenido contacto en mucho tiempo, y mucho menos se habían convertido en amigas. El encuentro con su amiga era más como una leyenda para ellas. El concierto de Antonio Cano estaba programado para la noche. Durante el día, Adriana paseó por el famoso paseo marítimo, respirando el aire fresco y admirando las vistas. Y reflexionó intensamente sobre cómo llegar a Antonio. Si no funcionaba ahora, podría intentar encontrarlo en otra ciudad. Sin embargo, el médico dejó claro que mientras Valentina permaneciera en coma, menos posibilidades tendría de recuperarse. El tiempo estaba en su contra, por así decirlo, en contra de todos ellos. ¿Qué quería Adriana preguntarle a Antonio? Que ayudara con dinero y que organizara la transferencia de Valentina a un hospital en la capital. Los médicos dijeron que tenían los recursos para rehabilitar a pacientes tan gravemente enfermos. En su pueblo, Valentina prácticamente no tenía ninguna posibilidad. Permanecería en coma y se desvanecería lentamente. Adriana no podía permitir eso. ¿Cómo viviría Constancio con tal culpa sobre sus hombros? Si no se trataba solo de eso, por supuesto. Mientras Valentina estaba en el hospital, Adriana estaba considerando la situación. Recordaba ciertos episodios y se daba cuenta cada vez más de que Valentina era realmente una chica amable y de buen corazón. No podría haber una mejor pareja para su despreocupado Constancio. Ahora, Adriana no podía entender su propio comportamiento. ¿Por qué había sido hostil de repente hacia su futura nuera? ¿Por qué quería ver a la hija de padres adinerados junto a Constancio? Todo era absurdo, reliquias del pasado. Ahora, Adriana solo sentía emociones cálidas hacia Valentina, apego, ternura y simpatía. Y por supuesto, se preocupaba mucho por el futuro de la chica. No importaba lo que sucediera, no la abandonarían, siempre y cuando Valentina se recuperara. Por la noche, había un concierto en la sala de conciertos local. Parecía que Antonio era realmente muy popular. Había varias puertas abiertas para que entrara el público, cada una con una larga fila esperando. Adriana se unió a la fila. La audiencia era diversa. Había adolescentes muy jóvenes, casi niños, y personas de edad bastante madura, así que Adriana no destacaba. Algunas personas reían y otras tarareaban canciones del repertorio de Antonio, al parecer, que habían venido a disfrutar del espectáculo de su intérprete favorito y a pasar una tarde agradable. Pero Adriana estaba aquí con una misión. Mientras esperaba en la fila, examinaba numerosos carteles de Antonio. Era un hombre guapo, apenas 10 o 15 años mayor que Valentina y Constancio.
Tenía una apariencia agradable y ojos aparentemente amables, no indiferentes. Esperaba que no la rechazara, esperaba que la ayudara. Después de todo, quién sabe, tal vez Valentina y su prima creían sinceramente en su amor sobrenatural y en sus verdaderos sentimientos. Pero en realidad, Antonio probablemente tenía muchas Valentinas y unas cuantas más. Adriana suspiró. Había puesto mucha esperanza en esta persona. No había nadie más a quien pudiera acudir. El concierto en sí duró alrededor de 2 horas y Antonio lo dio todo. Desprendía una energía increíble que absorbía a la audiencia. Gritaban su nombre, cantaban junto a él y bailaban. Adriana ni siquiera notó cómo se dejó llevar por el estado de ánimo colectivo. Extrañamente, le gustaron las canciones. Normalmente no disfrutaba de los intérpretes modernos, tenía prejuicios contra ellos, que eran infundados. Las canciones de Antonio tenían todo: significado, melodías pegajosas y un ritmo cargado. Muchas de las composiciones le parecían vagamente familiares. Por supuesto, Tina había dicho que la música de Antonio estaba en todas partes. Seguramente había escuchado sus canciones antes. Durante el intermedio, Adriana fue a la floristería más cercana y compró un ramo allí. Era bastante caro. Por si acaso, metió una nota en su interior. Idealmente, quería ser capaz de contarle todo a Antonio ella misma. Pero quién sabía cómo saldrían las cosas. En la nota, esbozó brevemente la situación de Valentina. No había detalles, solo una solicitud para que Antonio viniera a la puerta trasera de la sala de conciertos a una hora específica. Ella estaría esperándolo allí. La segunda parte del concierto fue tan enérgica como la primera. La multitud se alegraba al ver a su ídolo. Adriana absorbió involuntariamente el estado de ánimo de las personas a su alrededor. Ahora, Antonio le parecía casi omnipotente. Seguramente ayudaría a Valentina. Y finalmente, llegó el momento oportuno. La última canción sonó, y la gente se precipitó hacia el escenario. Muchos llevaban flores al intérprete. Algunos solo querían estrecharle la mano. Antonio no tenía prisa por irse. Parecía querer interactuar también con el público. Varios jóvenes en la multitud notaron a la anciana abriéndose camino hacia el escenario y la ayudaron. Algunos de ellos abrieron paso entre la multitud, mientras que otros la guiaron suavemente hacia adelante. Y allí estaba, junto al escenario, sosteniendo su ramo de flores, mientras Antonio la miraba y le sonreía cálidamente. Este era el momento de la verdad, y no podría haber sido mejor. Valentina está en problemas, gritó Adriana en voz alta. Valentina, la que solía trabajar como camarera en el bar. ¿La conociste allí una vez? La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Antonio y la preocupación llenó sus ojos. La anciana se alegró. Él recordaba a la chica y parecía que Valentina todavía significaba algo para él. Adriana era experta en leer emociones y pudo notar que sus palabras habían tenido un fuerte impacto en él. «Espere aquí», solicitó Antonio. Luego se dirigió apresuradamente a uno de los chicos en el escenario, vestido con una camisa negra y pantalones negros. Aparentemente era un asistente. Antonio le dijo algo y el chico asintió. Adriana ya estaba siendo apartada del escenario. Antonio continuó interactuando con sus fanáticos, pero su rostro ya no era tan despreocupado y feliz como antes. Y luego, un par de minutos después, el mismo chico del escenario se acercó a Adriana. «Hola, Antonio te pide que esperes por él en el camerino. Sígame». El camerino era una habitación enorme con muchos espejos y sofás. Bolsas y prendas de vestir estaban dispersas por todas partes. Adriana se sentó cautelosamente en una silla. «Espere aquí», dijo el escolta educadamente. «Antonio terminará en el escenario y volverá aquí, pero yo debo irme». A solas, Adriana pasó alrededor de 40 minutos allí. La multitud todavía se aferraba a su ídolo, y luego llegó Antonio. Estaba cansado. Su camisa estaba empapada y lucía preocupado. Inmediatamente agarró una botella de agua de la mesa y casi se la bebió de un trago.
Después de eso, se sentó frente a Adriana y la miró directamente a los ojos. Vayamos al grano. ¿Qué le pasó a Valentina? Ella es una persona importante para mí. Y Adriana le contó. Fue difícil admitirle ciertas cosas a esta persona. Por ejemplo, su actitud inicial hacia su futura nuera y las terribles acciones de su propio hijo. Antonio escuchó atentamente y no la interrumpió ni le reprochó. Solo escuchaba y asentía ocasionalmente. Junto a este hombre fuerte, Adriana sorprendentemente se sintió tranquila. Ahora que él sabía todo estaría bien. Había hecho lo más importante. Había llegado a Antonio Cano. Seguramente se le ocurriría algo. Era apuesto con las características adecuadas, una mirada segura, carisma, dinero y talento. Tina, la prima de Valentina, tenía razón. ¿Cómo una joven como Valentina podría preferir a alguien como él sobre Constancio? Si Adriana fuera más joven, tal vez se hubiera enamorado de él ella misma. Era asombroso. Este hecho demostraba una vez más que Valentina realmente amaba a Constancio. Adriana la había sospechado de avaricia. ¡Qué tonta! Sí, si Valentina se hubiera quedado con Antonio, habría resuelto fácilmente todos sus problemas financieros e incluso sus problemas familiares. «Pobre chica», dijo Antonio cuando Adriana terminó. «¿Quién habría pensado que tendría tal destino?» Su hijo, perdóneme, actuó de manera extremadamente irresponsable, por decirlo suavemente. Nunca me cayó bien realmente. No podía entender qué veía Valentina en él, pero lo amaba con todo su corazón. Tal vez incluso lo compadecía en algún lugar. Ella tiene un corazón muy bondadoso. «¿Entonces tú la ayudarás?», preguntó Adriana. No estaba planeando defender a su hijo ni convencer a Antonio de lo contrario. Su objetivo era bastante diferente. «Por supuesto, no tengo ese tipo de dinero disponible en este momento, pero yo organizaré un concierto benéfico y pediré a mis amigos que hagan lo mismo. Tendremos los fondos en aproximadamente 3 días. Y también organizaré el transporte de Valentina y su ingreso a la clínica. Encontraré los mejores médicos para ella. La sacaremos de esto». «Eres una persona maravillosa». Las lágrimas llenaron los ojos de Adriana. Lloraba de alivio y alegría. Podía ser que todo había funcionado. ¿Podría este influyente y fuerte hombre realmente salvar a Valentina? «¿Conoces nuestra historia?», preguntó Kurliaev de repente. Una sonrisa tenue tocó sus labios, iluminando al instante su rostro masculino. «En líneas generales», respondió Adriana sonriendo, «pero me gustaría saber más». No era tan famoso en ese entonces, pero ya estaba actuando y ganaba dinero. Ya tenía mi propio público. A menudo iba al rock bar. Tenía muchos amigos allí, y me gustaba la atmósfera. Era un lugar increíble. Pero ahora, desafortunadamente, no es lo mismo. Antonio notó de inmediato a la bonita camarera con los ojos bien abiertos. Ella era especial. Irradiaba una energía increíble. Valentina siempre sonreía a los clientes, sin importar lo cansada que estuviera. Con solo una mirada o una palabra, podía calmar a un cliente exigente y hacerlo sonreír. Era atenta, gentil y considerada. Y hermosa, por supuesto. Un día, Antonio se dio cuenta de que intencionalmente programaba sus visitas al rock bar para que coincidieran con los turnos de ella. Tenía una fuerte influencia en él. Quería ver sus ojos y oír su voz. A veces intercambiaban bromas, a veces reían juntos, pero Antonio nunca se atrevió a expresar abiertamente su afecto. Temía que pudiera perturbar la naturalidad de su incipiente relación. Bajo el hechizo de la joven y hermosa camarera, Antonio incluso escribió varias canciones que rápidamente se convirtieron en éxitos. Ella lo atraía e inspiraba. Sin embargo, la diferencia de edad y estatus social mantenía a Antonio alejado de confesar sus sentimientos. Y si Valentina se asustaba, si solo hubiera mostrado algún afecto especial, más allá de su amabilidad habitual, Antonio habría sido la persona más feliz del mundo. Le habría confesado sus sentimientos a Valentina de inmediato. Habría iluminado su vida, la habría hecho alegre, despreocupada y agradable. Pero no, Valentina claramente no lo veía como un posible compañero.
y luego Antonio obtuvo un competidor, lo que lo empujó a tomar acciones más decisivas. Era Constancio, un estudiante. A menudo aparecía en el bar, un tanto descuidado y con una mirada perdida. El joven intentaba embriagarse hasta el olvido lo más rápido posible, y luego alguien de sus amigos llevaría su cuerpo inconsciente en un taxi. Antonio entendía bien que las personas no se embriagan así casi todos los días. Claramente, el joven tenía algún problema. No te preocupes, es joven, recapacitará, tranquilo. ¿Quién no ha pasado por tales cosas a esa edad? Y tal vez este comportamiento lo llevara a problemas dependiendo de cómo fueran las cosas. Pero Valentina, la belleza de Valentina, de alguna manera no podía permanecer indiferente ante la situación de este cliente. Antonio observaba con envidia cómo se sentaba junto al chico, acariciando sus hombros y diciendo cosas reconfortantes. Y Constancio, al principio, parecía que ni siquiera notaba su apoyo, pero luego comenzó a sonreírle, respondiendo a algo. Sus conversaciones duraban horas. Antonio no sabía de qué hablaban, pero ciertamente entendía hacia dónde iban las cosas. Estaba claro que estaba comenzando una relación entre los jóvenes. Y a Antonio definitivamente no le pareció bien. Para ese momento, ya había comprendido que sentía por Valentina los sentimientos más fuertes que había sentido por alguien. Ella es especial, todavía creo eso. No hay nadie más como ella. Antonio sacudió la cabeza, mirando a Adriana. Ella simplemente asintió en respuesta. Era una lástima que ella misma entendiera esto demasiado tarde. Su futura nuera era realmente una maravilla, sincera, cálida y amable. Poco a poco, bajo la influencia y el apoyo de Valentina, Constancio comenzó a recuperarse. Se transformó de un joven perdido y perpetuamente borracho en un hombre joven muy guapo, ingenioso, alegre y vibrante. Él y Valentina comenzaron a salir, y solo entonces Antonio decidió actuar abiertamente. No había mucho tiempo para la contemplación, así que un día simplemente le pidió a Valentina que se sentara en su mesa, algo que ya había sucedido antes. La chica a menudo se sentaba con visitantes habituales, charlaba, reía, disfrutaba socializar. Bueno, dijo Antonio sacudiendo la cabeza. Justo en ese momento. Curiosamente, yo escribo canciones, incluyendo algunas sobre el amor. Nunca me he quejado de la falta de elocuencia, pero en ese momento no podía hilar dos palabras seguidas. Tropecé e intenté formular mis oraciones correctamente, y ella estaba sentada allí, mirándome seriamente, y no dijo una palabra. Me dejó hablar y no me interrumpió. Fue un momento así, algo asombroso. Más tarde, escribí una canción exitosa bajo la impresión de eso. Incluso la toqué hoy. La multitud siempre responde con entusiasmo. Debe tocar a la gente, seguramente. Valentina escuchaba a Antonio, le sonrió tristemente y dijo lo que el hombre ya sabía. Amaba a Constancio, y él la amaba a ella. Sin ella, él volvería a descontrolarse, cayendo a una velocidad furiosa hacia el abismo. Resultó que Constancio había experimentado un amor no correspondido. Alguna mujer adulta casada había capturado su corazón y mente. Se conocieron y comenzaron a salir. El chico joven y apuesto era una forma de que esta mujer escapara de su aburrida vida cotidiana, un pasatiempo pasajero. Pero Constancio se enamoró de verdad. La mujer, como era de esperar, despidió al joven admirador cuando su aventura la aburrió. Encontró un nuevo compañero. Constancio la persiguió, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, entendió que la mujer nunca había tenido sentimientos serios por él. Comenzó a beber en exceso, casi lo expulsan de la universidad y no hablaba con nadie. Valentina lo salvó en ese entonces. Si no fuera por ella, Constancio no se habría detenido. No tenía posibilidad por sí mismo, así que ella lo sacó y prácticamente lo llevó al otro lado. Adriana se detuvo a pensar. Sentía que algo estaba pasando con su hijo cuando vivía en la ciudad capital. Pero por teléfono, Constancio informaba en tono casual que todo estaba bien y luego colgaba rápidamente.
Y resulta que las cosas eran bastante diferentes en realidad. Fue un drama personal. Valentina lo había salvado, lo había devuelto a la vida. Como madre, debería haber estado rezando por ella, pero la joven pareja no le había contado nada. Tal vez Constancio no quisiera hacerlo, y Valentina misma, al parecer, no tenía deseos de resaltar su acción. Después de conocer la verdad, Adriana sintió aún más compasión por su nuera. Imagina rechazar a alguien como Antonio por el bien de Constancio. Ella rescató al chico de los problemas y dejó la capital con él. Constancio tuvo suerte, una suerte que rara vez le sucede a alguien en el mundo. La carga de culpa que ahora pesaba sobre los hombros de Constancio debía ser colosal. Era un cálido día de septiembre. Un grupo caminaba por el paseo marítimo. Dos parejas, un cónyuge mayor y un joven hombre y una mujer, a quienes Constancio sostenía suavemente del codo. Ella aún era muy delgada, pero sus ojos tenían significado de nuevo. Ardían con sed de vida. Habían viajado a otra ciudad. La chica nunca había paseado por este maravilloso paseo marítimo antes y ahora disfrutaba de las vistas que se abrían ante ella. Valentina finalmente se había recuperado lo suficiente como para poder viajar, no muy lejos y sin cambio de clima. Estaba cansada de las paredes del hospital, donde había pasado tanto tiempo. Anhelaba un cambio y un entorno diferente, por lo que su familia organizó este viaje para ella. Adriana había elegido el lugar. ¿Por qué no? Estaba cerca y ella misma había quedado asombrada por el paseo marítimo en su visita anterior a esta ciudad. Incluso Samuel, dejando todas sus ocupaciones atrás, fue con ellos. Antonio cumplió su promesa. Organizó varios conciertos benéficos. Amigos musicales lo ayudaron. Muchos de ellos hicieron lo mismo. Adriana estaba muy agradecida con estas personas. Siempre había pensado que gente como ellos, esas celebridades que vemos solo en las pantallas de televisión, eran caprichosas y egoístas. No les importaban los problemas de los demás. Pero mira cómo resultó. Parecía que eran hombres y mujeres amables y sensibles. La suma necesaria se recaudó en tiempo récord. Además de todo lo demás, Antonio se encargó de toda la logística para transportar a Valentina y llevarla a la clínica adecuada. No fue fácil, ya que siempre había una larga lista de espera para los médicos que trataban casos como el suyo. Personas de todo el país acudían a este centro, a pesar de las tarifas exorbitantes. Aquí practicaban métodos experimentales. El proyecto no contaba con el presupuesto del gobierno, al menos no aún, pero los resultados eran inspiradores. Ver a Valentina en la cama del hospital hizo que al maduro y fuerte hombre casi se le salieran las lágrimas. La miraba con tanta ternura y acariciaba sus manos suavemente. El corazón de Adriana se rompió al ver esta escena. Antonio todavía tenía algunos sentimientos por Valentina. Tenía una esposa y 2 hijos, pero claramente algo había quedado. Adriana y Constancio se instalaron cerca del centro médico donde Valentina estaba siendo tratada. Samuel volvió a casa, necesitaba trabajar, pero la madre y el hijo se quedaron cerca y visitaban a la paciente todos los días. El día en que Valentina recobró la conciencia quedó grabado en la memoria de Adriana. Por la mañana, nada auguraba tanta alegría. Adriana y Constancio se estaban preparando para ir al hospital, como de costumbre, cuando recibieron esa llamada. Les pidieron que vinieran lo más rápido posible porque Valentina había abierto los ojos y estaba tratando de hablar. Tan pronto como irrumpieron en la habitación, la chica los reconoció. Sintió alivio al tener a sus seres queridos cerca y luego alegría. Los médicos no habían dado garantías, advirtiendo que Valentina podría convertirse en una persona completamente diferente. Incluso afirmaron que esto era probable, pero allí estaba, la misma Valentina, ante una Adriana y un Constancio asombrados. No había dudas, Valentina seguía siendo ella misma. Todo estaría bien a partir de ahora. Antonio también visitó a Valentina en el hospital después de que despertara. Adriana no sabía de qué hablaron, ni era asunto suyo, pero sí se entretenía con la idea de que la chica podría irse con Antonio, o simplemente irse. ¿Y por qué no?
Después de lo que Constancio había hecho, tenía todo el derecho de estar molesta con él. Valentina casi muere debido a la imprudencia de su esposo. Adriana podría haber entendido si su nuera hubiera tomado tal decisión, pero Valentina se quedó con su esposo, amaba a Constancio a pesar de todo y no albergaba rencor ni enojo hacia él. «También tengo la culpa», dijo Valentina. «Vi que había estado bebiendo y aún así me senté a su lado. No lo disuadí de su acto peligroso, ni siquiera lo intenté. Supongo que solo quería llegar a casa lo más pronto posible. Pensé que todo estaría bien. Ambos podríamos haber muerto. Somos unos tontos». La recuperación fue larga y difícil. Adriana, Constancio e incluso el siempre ocupado Samuel estuvieron allí para Valentina en ese momento. La ayudaron y la apoyaron. A veces tenían que hacerla hacer ejercicios a través del dolor y las lágrimas, y luego consolarla. Pero los resultados fueron impresionantes. Valentina primero se sentó, luego se puso de pie y finalmente comenzó a caminar. Y ahora casi había vuelto a ser la misma de antes, solo muy débil y sin ganar mucho peso. Pero los médicos dijeron que todo volvería. Elogiaron tanto a la paciente como a su grupo de apoyo. Constancio cambió mucho debido a esta situación. Se volvió más maduro, responsable y serio. Ahora apenas se separaba del lado de Valentina, anticipando cada uno de sus deseos, protegiéndola. La temeridad juvenil, la despreocupación y la falta de respeto por las reglas y los límites habían desaparecido. Adriana encontró una gran alegría al observar esta transformación. El accidente que podría haber destrozado las vidas de tantas personas se convirtió en una lección seria para todos. Adriana aprendió mucho sobre su nuera y ahora la ve con ojos completamente diferentes. La mujer misma también había cambiado significativamente. Se había vuelto más atenta y tolerante hacia las personas. Aprendió a notar los pesares y dificultades de los demás e incluso desarrolló una pasión por la música rock en su vejez. Adriana era una devota fan de Antonio Cano. Sus canciones, resultó, eran tan profundas y llevaban tanto significado. Una de las canciones de Antonio sonaba en sus auriculares en ese mismo momento. Adriana sonrió. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.